Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es viernes 13 de noviembre y esta es la Sociedades de Adultos de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo del Norte de Orlando, ubicada en la ciudad de Castleberry, Florida. Nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago y hoy tendremos la primera parte del estudio bíblico de la Iglesia de la Odisea. Y nuestra pastora, la Lourdes Coveo, será la que nos los estará trayendo. Amén. Seguimos dándole gracias al Señor y entonces comenzamos con la iglesia de la Odisea. Y la Odisea, dice, esta ciudad se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico. Sus ruinas yacen junto a la actual Denizli y cerca de Onas. Esos son los nombres que tiene actuales. Onas es lo que se conoce como la antigua Colosas, dentro del campo visual de las imponentes ruinas de Hierápolis. Era un excelente nudo de conexiones por converger en ella las tres vías más importantes de toda la región. Aquí en este mapa podemos ver, hoy la computadora está bien sensitiva. Podemos ver entonces esta principal vía, que es la que viene desde Éfeso. Esta viene desde Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, pasa por Hierápolis y llega hasta la Odisea. También entonces de Colosas, ¿ve? Y entonces es como dice, hace un nudo, es el punto donde las tres iglesias, las tres rutas se encuentran. De ahí la importancia de la ubicación de la Odisea, como siempre decimos que aunque la Odisea no estaba tan cercana a la ruta marítima, pero sí estaba en un punto donde convergen las tres vías principales de toda esa región. Quise también añadir este mapa, porque aunque está un poquito aquí, ¿verdad?, complicado, escuchamos muchas veces en la escritura que habla de Macedonia, como la visión que tiene Pablo cuando el ángel le dice, pasa por Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? Y como es parte de Grecia, para que nosotros podamos visualizar que Macedonia está toda en esa parte norte y noreste de Grecia, y lo que se llama la provincia de Acaya, que es donde está Corinto, pues entonces es la parte sur de Grecia. Así que ambas, tanto Macedonia como Acaya, en su totalidad es lo que conocemos hoy como Grecia. Entonces está el mar Egeo, Samos, que fue la isla que hace aproximadamente 2 semanas tuvo el terremoto que habíamos hablado la vez pasada, y ahí cerquitita Patmos, donde se encontraba Juan en el momento en que está prisionero y recibe la visión de parte del Señor para que le mande el mensaje a las iglesias. Fue fundada por Antíoco II, eso para el 261 al 246 antes de Cristo, quien le puso el nombre de su esposa Laodicea. Tenemos todos, porque a mí también me pasa, Dalia, de decir la Odisea, pero es un nombre propio, la Odisea. Yo tuve que trabajar duramente para poder pronunciarlo corrido. Y la Odisea, lo que significa es justicia o juicio del pueblo. Ese es el significado, la etimología de la palabra, ¿verdad? El significado literal. Pero mire qué cosa, ella se llamaba justicia del pueblo, sin embargo, le recompensó más tarde envenenándole. Así que el pobre Antíoco II fue envenenado por su propia esposita. Qué cosa terrible, ¿verdad? Entonces, desde el comienzo de la época romana, fue un gran centro comercial y administrativo. Enfatizamos, ¿verdad?, en que estaba ahí en el punto medio de las rutas comerciales. Esto es bien importante.
Su industria de lana floreció gracias a la producción y exportación de lana negra. Téngalo en mente que mucho de su prosperidad se debía a la producción y exportación de lana negra, de la fabricación de ropas corrientes y costosas. Hacían tanto ropas bien costosas como ropas para todo el mundo, para todo tipo de clientes, los que menos podían pagar y los que más podían pagar. Así que copaban con el comercio en cuanto a la ropa se refiere. Entonces, además de tener ese comercio en cuanto a las telas, en cuanto a la lana que producían, también tenían la invención de un colirio eficaz para los ojos. Tenía una floreciente escuela de medicina que se especializaba en oídos y ojos, y había desarrollado un ungüento para tratar la inflamación de los ojos. Debido a este ungüento, la escuela adquirió fama mundial. También fue sacudida por constantes terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era. No aceptó en ese momento ninguna ayuda monetaria. El imperio ayudaba cuando había un desastre. En el año 17 de esta era, hubo también un gran terremoto que afectó toda la zona. Y ahí entonces sí habían aceptado ayuda. Pero entonces, andando el tiempo, prosperó tanto y tanto que se puso orgullosa de su riqueza y no permitió ayuda. Nosotros vamos a restaurar la ciudad, aunque se le concedió la exención de impuestos a fin de ayudar a sus habitantes a reconstruir la ciudad. Así que tuvo una exención contributiva, ¿verdad? Durante esa época de los años 60 y 61 para poder reconstruir la ciudad. Aquí tenemos entonces las ruinas de un templo que lo denominan Templo A, principal de la Odisea, parcialmente restaurado. Está parcial, dedicado a una deidad aún no identificada. Por eso es entonces que los arqueólogos lo ponen como Templo A. Fíjense lo que hemos recalcado constantemente, que cuando venían estos terremotos, que eran los desastres tremendos de toda esa zona, porque está en una, donde convergen las placas tectónicas y hay movimiento constante ahí, pero las columnas siempre permanecían. O si caían de una manera que se podían entonces levantar y se podían restaurar. Acá en esta de las ruinas de la iglesia de la Odisea, nótese que se va restaurando y se encuentran los pilares y se ponen otra vez en orden, pero hay como aquí en este caso que la pieza no apareció, entonces se ponen unas barras en hierro para sustentar y poder entonces, como esa pieza no aparece, pues entonces se ponen esas barras para darle la altura que corresponde. Así que tenemos, ¿verdad? Esto es algo bien importante. El problema del agua en la Odisea. Los laodicenses construyeron acueductos para traer agua a la Odisea de Hierápolis y de Colosas. Lamentablemente, esas ruinas están un poco abandonaditas, ¿verdad? Sin embargo, en la época de la Odisea, tuvieron un significado bien, ¿verdad? Demasiado importante. Muchos dispensionalistas son partidarios de aplicar el nivel vertical histórico de la representación de las iglesias de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea para representar la época de nuestros días. Si ustedes recuerdan, en la iglesia anterior, que era la de Filadelfia, los que visualizan, ¿verdad?, estos dispensacionalistas pensaban en que Filadelfia era la iglesia actual. Sí, y yo le puse un question mark, como se dice en Castilla la Vieja, ¿verdad?, un signo de interrogación,
porque la definición de la iglesia de Filadelfia no es lo que yo observo en este tiempo. En cambio, la iglesia de la Odisea, cuando pasemos entonces a ver detenidamente las características de esta iglesia, me da la impresión que comparte muchas cosas de la iglesia contemporánea. Así que representa hasta nuestros días, desde los comienzos del siglo XX, o algunos estudiosos la ponen desde los finales del siglo XIX, para el 1844 más o menos, hasta la iglesia actual. Lo ubican ahí cuando las masas han caído en una total indiferencia respecto a la fe, y cuando las mismas iglesias, en su mayoría, no todas, en su mayoría, no parecen contar para nada con el Señor, o que por el contrario piensan que están contando con el Señor, pero a la hora de la verdad, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Así que tenemos, ¿verdad?, todas esas cosas. Pasamos entonces al análisis de la escritura. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Comentábamos antes de empezar ese denominador común en todas las iglesias, las 7 iglesias, que sigue el mismo formato, la misma, es una carta, es un género literario la carta. Entonces, dice, escribe al ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia en la Odisea. En el género literario de la carta, actualmente, la firma de la carta aparece al final. Sin embargo, en este género literario de carta, en esa época, la firma, como pudiéramos decir, aparece al principio. Se dice, escribe al ángel de la iglesia, ese es el mandato. Entonces, se identifica el remitente, el que firma la carta. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Ese es el remitente, ¿verdad? El que firma. Esa es la firma. Entonces, cuando dice he aquí el amén, tenemos que ir un momentito, porque usualmente nosotros entendemos que amén lo que significa es así sea. Y significa así sea, pero no es el único sentido, no es la única definición. Amén aquí significa firme, fiel, veraz. Fíjense cómo el Señor repite los conceptos cuando quiera que se nos graben, que se nos queden, ¿verdad? Así que amén aquí significa firme, fiel, veraz. Y como adverbio, porque aquí está utilizado como adjetivo, ¿verdad? Pero como adverbio puede significar desierto. Así es o así sea. De ahí la importancia de nosotros ver, ¿verdad? Un análisis crítico de la literario, ¿verdad? Del análisis de la escritura. Bien. También repetido, amén, amén, tiene aspecto de fórmula de juramento o doxología. Con esta repetición aparece, ¿verdad? Numerosas veces en el Evangelio según San Juan. Y ahí entonces viene siendo también como un sello de que el autor del libro de Apocalipsis está usando la misma forma y está usando las mismas expresiones que el Evangelio de Juan y también Primera y Segunda de Juan, lo que valida que el autor del libro es Juan. En Isaías 65:16 se dice de Dios, ¿verdad? Se presenta como Dios firme, veraz. Elohei, amén. Por eso se dice en 2 Corintios 1:20 que Cristo es el sí y el amén de Dios, porque en él se hacen definitivamente firmes las promesas divinas. Como se hacen firmes las promesas divinas, entonces es el amén. Cristo es el garante de la verdad divina en su calidad de único mediador entre Dios y los hombres.
como dice en Primera de Timoteo 2:5. Cuando hablamos de el garante de la verdad, nos estamos refiriendo que es el que garantiza la verdad. Por lo que resulta entonces el soporte firme, inconmovible o inamovible, ¿verdad? En una ciudad sacudida tantas veces por terremotos y cuya iglesia se halla lejos de la firmeza que el Señor tiene derecho a esperar de ella. Ve la importancia, como hablábamos anteriormente. Precedido del artículo definido, el amén se ha personificado en el texto hebreo como el Dios de amén. Traducido, el Dios de la verdad. Volvemos a verla y recalcamos Isaías 65:16, segunda de Colosenses 1:20. En esos pasajes, Jesús se atribuye ese título y lo interpreta en la siguiente cláusula como el testigo fiel y verdadero. Los términos fiel y verdadero son ambos traducciones de la misma expresión hebrea, amén. Así que el Señor se presenta cuando dice que es el amén y después dice que es el testigo fiel y verdadero, está validando y reafirmando una misma idea. En tercer lugar, el Señor se presenta como el principio de la creación de Dios. Esto requiere un análisis especial por cuanto los llamados testigos de Jehová hallan aquí uno de sus argumentos contra la deidad del Salvador, como si la frase significase que Cristo es el primero de los seres creados por Dios. En eso tengo que destacar el estudio de las mujeres sentadas a los pies de Jesús, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de el fundamento de la fe, se ha discutido y requete discutido este punto de que el principio de la creación de Dios no es que fue la primera persona creada, sino que como en Colosenses 1:15, lo que significa es que Cristo es el jefe o soberano, el arconte, que eran, ¿verdad?, los magistrados en Grecia, pero era como dicen, el mandamás, que es más o menos el concepto de toda la creación. Es decir, que Jesucristo como principio de la creación no fue el primero en ser creado por Dios, sino que es la fuente misma de la creación. En él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, como dice Juan en el capítulo 1. Verso 15. Yo conozco tus obras. Otro de los denominadores comunes en las 7 iglesias. A las 7 iglesias le dice, escribe, pero esto va dirigido al ángel de la iglesia en. Entonces a todas las iglesias le dice, yo conozco tus obras. Claro, las obras de cada iglesia son diferentes, pero el Señor dice que las conoce todas, independientemente que las obras sean buenas, que sean regulares o que sean malas, ¿verdad? Las conoce y constantemente está diciendo, yo conozco tus obras. ¿Por qué destacamos esto? Porque dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que lo que le dice a todas las iglesias representadas ahí en el Apocalipsis, nos lo está diciendo a nosotros también. Así que el Señor desde la Escritura nos dice, yo conozco tus obras. Como aquí, en este caso de la Odisea en particular, no haya aquí el Señor nada que se pueda alabar, nada que se le pueda reconocer favorablemente, sino que desde que dice yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pasa inmediatamente a la crítica, ¿verdad? Pasa inmediatamente a la reprensión.
no eres ni frío ni caliente. Y con un sabor como de lamento, ojalá fueses frío o caliente. Esta tibieza no se expresa como una condición mediocre, sino que se expresa como una condición malísima, pues el estado de la iglesia es comparado por el Señor a algo muy conocido para los habitantes de la Odisea. Vamos a ver qué era eso. Recuerdan que les dije, esto es bien importante cuando vimos la diapositiva de el acueducto. Pues mire, ese acueducto traía desde Colosas unas aguas termales. Las aguas termales eran muy usadas para efectos de producir baños termales, para el relajamiento. También las aguas termales tienen unos minerales que se usan también para la piel. Así que era como, en términos modernos, como un spa, ¿verdad? Y tenían esas, venían desde Colosas y desde Hierápolis, por unas cañerías como las que vimos, ¿verdad? Como las ruinas que vimos, de las que aún se conservan los restos. Y venían desde Colosas, Hierápolis a la Odisea. Pero ¿qué pasaba? Que esas aguas que venían calientes, poco a poco se iban entibiando a su paso hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad. Ellos tenían unos acueductos para tener aguas también, baños termales. Pero ¿qué pasa? Que en el trayecto, hablamos de unas 65 millas más o menos, en el trayecto, o mejor kilómetros, perdón, no llegaban lo suficientemente calientes, por tanto perdían su efecto. Así que esas aguas, que la intención era que llegaran calientes, se iban enfriando poco a poco en el camino y llegaban tibias. Ya no tenían el efecto de relajamiento y de utilizarse para los fines que se traían. De igual manera, también había otros ¿verdad? Conductos para traer agua fresca. Pero ¿qué pasaba? Que en ocasiones se cruzaban, y la mayor parte de las veces se cruzaban las aguas, y en vez de llegar aguas frescas, como decía el chavo, ¿verdad? Que vendía aguas frescas. En vez de tener aguas frescas, las aguas entonces se ponían tibias. Las que querían que llegaran calientes se enfriaban, y las que querían que llegaran frescas entonces se calentaban. Esa tibieza del agua hacía que ya entonces el agua no fuera tan potable, ¿verdad? Porque esa agua potable procedía de manantiales próximos a la ciudad, pero al traerlo muchas veces con la temperatura de las aguas termales se ponían tibias. Y entonces, pues, trate usted de tomar. Nosotros podemos tomar fácilmente agua con temperatura ambiente, pero póngala y caliéntela un poco, no sin hervirla, y trate de tomársela caliente, que ya usted entonces va a sentir el mismo efecto, ¿verdad? Y hay inclusive en ocasiones que para que la persona devuelva, pues se le da agua tibia, ¿verdad? El agua termal entibiaba, como hemos dicho, por el terreno, por la mezcla del agua potable, y resultaba o demasiado fría para el baño o demasiado tibia y nauseabunda para beberla. Lo mismo pasaba con la iglesia de la Odisea, ¿verdad? En la cual no se mencionan herejías ni contiendas de inmoralidades de baja estofa, sino lo que es peor, que es lo que se denuncia: orgullo farisaico, materialismo, marcada indiferencia, sentido de autosuficiencia, arrogante, engreimiento espiritual.
Cuando uno ve todos esos adjetivos de todo lo que implica esa tibieza, orgullo, materialismo, indiferencia, autosuficiencia, engreimiento espiritual, uno dice terrible condición. Pero se observa que en la iglesia contemporánea, tristemente, muchas de estas características se dan dentro de la iglesia contemporánea. Por un lado tenemos el orgullo farisaico de los que se creen más cristianos que nadie, ¿verdad? Por otro tenemos el materialismo. Y si tú le das al Señor, el Señor te lo va a multiplicar. Y manda una ofrenda de 1000 que vas a recibir 5000. Y todo enfocado en un materialismo, que eso es una cosa terrible. Indiferencia, cuando la iglesia, ¿verdad? Dice, eso no es nada. Mira, si eso, no hay que ser tan radical. Eso no es nada. Eso es indiferencia. El sentido de autosuficiencia, que eso en esta época, todo el mundo se siente tan autosuficiente. Yo puedo, y se habla a la gente, ¿verdad? Habla del poder que hay en mí, y muchas veces eso se filtra en la vida de la iglesia, y entonces hay un sentido de autosuficiencia, como hemos destacado anteriormente. Tenemos que ser cuidadosos en nuestra forma de orar, porque a veces cuando oramos no sabemos quién es el rey y quién es el vasallo, ¿verdad? Quién es el jefe y quién es el súbdito. Así que es importante que nuestra suficiencia viene del Señor. La arrogancia y el engreimiento espiritual es algo que el Señor lo ve como algo nauseabundo. Así que si por ahí se levanta un poquito el espíritu de Nerón, recuerdan que les había dicho que grande eres, Nerón, eso al Señor le produce náuseas. Hay más esperanza para el frío que para el tibio. En efecto, un rebelde como Saulo sacó el Señor de un rebelde como Saulo, sacó el Señor el gran apóstol de los gentiles, un rebelde radical, alguien que nosotros hubiésemos desechado por todas las barbaridades que hizo. El Señor, de ese terrible hombre perseguidor de la iglesia, hizo un gran apóstol, el apóstol de los gentiles. En cambio, Agripas, recuerdan la narrativa del rey Agripas, se quedó en un casi cristiano cuando escucha el mensaje de Pablo y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Escuchó el mensaje, pero en su indiferencia, en su tibieza, ok, eso que tú dices suena tremendo, por poco. Y Pablo le dice, oh rey Agripa, ¿qué más hubiera querido yo? Que fuera por poco o por mucho, tuviera recibido el mensaje, ¿verdad? Y ahí vemos el contraste de una persona radical, ¿verdad? Como Pablo se convierte, sin embargo, uno que era bueno, como Agripa, dice, casi me persuades a ser cristiano. De ahí entonces la amarga queja de Cristo, ojalá fueses frío o caliente. Tú tendrías más probabilidades de ser receptivo al mensaje que estando así en esa tibieza. Verso 16. Pero, cuando viene ese pero, ya uno se va imaginando. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo repulsivo, algo que de uno pensarlo, ¿verdad? Hay ocasiones que el Señor habla con una crudeza y dice las cosas como son, sin mucho rodeo, las dice de una manera cruda, porque es algo tan desagradable. Sin embargo, palabras desagradables, el Señor cuando las tiene que decir, las dice, ¿verdad?
Este versículo contiene una seria amenaza del Señor, pero ha de notarse, como muy bien advertido la Nueva Versión Internacional, que el original dice, no dice, el texto original no dice te vomitaré. Cuando se traduce, ¿verdad? Etimológica, ¿verdad? La palabra, la traducción ahí literal, dice, estoy a punto de vomitarte. En ese sentido, la Nueva Versión Internacional hace una clara y una mejor traducción. Porque el Señor lo que está diciendo, por cuanto ni eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte. Con lo que se le ofrece a la iglesia de la Odisea una oportunidad de retomar el buen camino. Siempre esa cláusula de restauración y esa cláusula de arrepentimiento va a estar presente en todo mensaje del Señor. Reconoce todo lo malo que puede estar pasando, pero siempre deja una puerta abierta porque todavía hay tiempo. Le dice, estoy a punto de vomitarte a ti. Pero mira, a punto de, todavía tienes oportunidad, ¿verdad?, de retomar el buen camino. La temperatura espiritual de la iglesia, tanto en su comunión con el Señor y entre los hermanos, como en su menguado afán de testificar el evangelio, le provocaba náuseas a Jesucristo. Dice, porque tú dices, yo soy rico, verso 17, y me he enriquecido. ¿Ves ahí la arrogancia? ¿Te das cuenta ahí, verdad? De ese engreimiento, de ese sentido de prepotencia. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que la iglesia dice. Ahora vamos a ver lo que Cristo dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, yo soy rico, es decir, yo me he enriquecido, he prosperado, ¿verdad? En otras palabras, lo que tengo lo he ganado con mi esfuerzo, que mucho uno escucha a la gente decir eso. No, yo lo que tengo, yo lo he trabajado, lo que tengo lo he ganado con mi esfuerzo. Oiga, la primera cláusula expresa autosatisfacción. Yo soy rico, ¿verdad? La otra, y me he enriquecido. No tengo necesidad. Es la segunda cláusula que explica una autosatisfacción. La segunda, orgullo. La primera, autosatisfacción. La segunda, orgullo. No puede haber un ejemplo más lamentable de orgullo insensato que el que se exhibe en esta declaración. Hay veces que literalmente pensamos en el yo soy rico en términos monetarios, en términos económicos. No nos damos cuenta que a veces tenemos una jactancia y nos creemos que espiritualmente somos ricos y que somos ricos espiritualmente. O sea, que yo tuve ocasiones de gente que me dice, yo tengo todos los dones del espíritu. O gente que dice, cuando yo canto, todo el mundo adora. Y yo he tenido que enfrentar esas declaraciones. Oiga, y a uno le produce dos sensaciones, y yo lo confieso. Me da dolor y se me aprieta el pecho cuando una persona dice, mira cómo todos alaban cuando yo canto. Y eso, pero ¿sabe qué? Que también da náuseas. Uno siente una indignación que a uno también comparte el sentir que hubo también en Cristo Jesús,
porque a uno también les da náuseas, ¿verdad? Así que la riqueza de la que la iglesia hacía alarde no se reduce a la iglesia, a la riqueza material. Y tenemos que estar muy pendientes de no pensar que espiritualmente somos los titanes de la llanura y que el Señor, ¿cuántas veces? A mí el Señor me usa en la predicación, a mí el Señor me usa en la administración. Y yo, ay, 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 baja, 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 ¿verdad? No, y como recalco, no puede haber un ejemplo más lamentable de orgullo insensato que el que se exhibe en esta declaración. Verso 18. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Fíjese cómo cada una del consejo que Dios da va amarrado con lo que la iglesia se cree de sí misma. Dice, yo soy rico. Entonces la recomendación, yo te aconsejo, mira, estoy a punto de vomitarte, pero aún así, aunque me encuentre a punto de vomitarte, con todo y eso, en esa esperanza amorosa, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este verso 18 hay que cogerlo por partes. Ya empezamos con lo de el oro, ¿verdad? Está satisfecha la iglesia consigo misma. Piensa que no tenía necesidad de nada. Jesús le aconseja que compre, pero no que compre de los mercaderes que están en las rutas comerciales, que compre de él, que compre de Cristo. Le dice, compra de mí. ¿Y qué vas a comprar de mí? En primera instancia, oro refinado en fuego, para que seas rico. Cuando habla refinado en fuego, está hablando del fuego de la prueba. ¿Por qué el Señor le puede decir de mí, oro refinado en fuego? Porque el Señor pasó por el fuego de la prueba. Él dejó su trono de gloria y dejando su trono de gloria, como dice el cántico, como dice el himno, descendió y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pasó el dolor de la prueba más terrible que nadie haya podido pasar en la historia de la humanidad. Y como él fue refinado en fuego, el único que puede darnos ese oro fino es Cristo. Ninguna filosofía humana, ningún sentido, ni ninguna, ningún don de nadie puede ofrecer lo que Cristo ofrece. Ningún ser humano puede ofrecer lo que Cristo ofrece. A eso es a lo que se refiere cuando habla de oro refinado en fuego. Cristo pasó por el fuego de la prueba. Y eso lo podemos comprar solamente de Cristo. Cuidado con el concepto de comprar, porque comprar lo que sugiere es acercarnos y ser atentos a su palabra, y la única forma de comprar de Cristo es sujetándose a él por medio de la obediencia. Es la única forma, creyendo en él, como dice la escritura, y obedeciéndole.
En la introducción dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que obedece las palabras de este libro. No hay otra forma de adquirir las promesas y el don de Dios si no es por medio de creer en Él, como dice la Escritura, y de obedecerlo. Entonces, si nosotros al creer en Él y obedecerle, entonces pasamos a ser ricos, pero es una riqueza que no va a generar, cuando la riqueza es auténticamente del Señor, esa riqueza no va a generar arrogancia ni va a generar orgullo. Lo que va a generar en nosotros es que mientras más alcanzamos en Cristo, más de rodillas ante Él, más nos inclinamos ante Él. Y mientras Él nos sube al próximo peldaño y vamos creciendo en gracia y vamos creciendo en su presencia, más nos postramos delante de su misericordia y delante de su majestad y delante de su grandeza. El término compres es un eco de Isaías 55:1, cuando dice, a todos los sedientos, venid, venid a las aguas, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero. Se da cuenta que esa compra no es como la que les había dicho anteriormente. No es comprar con dinero. Al Señor no se puede chantajear. Al Señor, oiga, ahí los cabilderos no pueden hacer nada. Los que ofrecen dinero por debajo de la mesa para alcanzar sus propósitos, con Cristo, porque esta compra es una compra sin dinero. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oiga, ese vino y leche es el sustento, representa lo que necesitamos. Y el vino que todos nosotros sabemos, ¿verdad? Ese fruto de la vid que tipifica, ¿verdad? La sangre de Cristo. Pues mire, sin dinero, vino y leche. Es la única manera, lo digo y lo repito, es la única manera en que cualquiera de nosotros puede comprar de Dios. Por eso ese comprar de mí es tan enfático y en el idioma griego es bien enfático ese de mí. Estas cosas necesarias solo pueden ser adquiridas de Cristo. Lo he dicho como 3 o 4 veces porque es que me llena de gozo saber que yo no necesito tener ni mucho dinero, ni mucho prestigio, ni muchas cosas para poder comprar de Él, porque es sin dinero, ¿verdad? Refinado en fuego, como había dicho, es literalmente que ha sido inflamado por el fuego, se ha purificado en el fuego. Es el mismo verbo que ocurre en la Septuaginta, en el Salmo 17:30. La palabra del Señor, dice allí, es acrisolada. Es una forma, esa palabra del Señor, mire, es fuego. Y el fuego muchas veces en la Escritura es para consumir la impureza, para purificar, pero también el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Por eso es que dice que ascuas de fuego estaban asentadas sobre las cabezas de aquellos que estaban allí en el aposento. Así que cuando es para consumir lo que es inmundicia, gloria a Dios por el fuego. Y cuando se deposita la llama de fuego sobre nuestras cabezas en señal de la presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios por el Espíritu Santo. La palabra es acrisolada. Toda palabra de Dios es limpia, es acrisolada. Así pues, aquí significa que este oro es un oro puro y sin mezcla. Y eso es lo que el Señor quiere que compremos de Él, que también alcancemos juntamente con Él ese nivel
que, como hemos dicho en muchas ocasiones, que vamos en camino a, estamos en ruta. Además, la iglesia necesita vestiduras blancas para vestirse. Eso también lo hemos mencionado en mensajes a cartas anteriores. Y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Las vestiduras blancas contrastaban con la famosa lana negra. Recuerdan que cuando estábamos hablando de la lana, les dije, esto es importante, porque ellos vendían esa lana negra a un precio tremendamente caro y los tejidos que se hacían con esa lana, eso era costosísimo. Así que ellos eran famosos por la lana negra. Sin embargo, el Señor le da ahora lo contrario, le dice, mira, vestiduras blancas. De la lana negra tú puedes sacar mucho económicamente, pero de las vestiduras blancas que solo puedes adquirir de mí, tú no tienes idea de la riqueza, que esa riqueza económica que estás obteniendo de esa lana negra es nada comparada con lo que tengo para ti, vestiduras blancas, resplandecientes. Oiga, cuando habla de esas vestiduras blancas, tenemos que considerar el concepto de la vergüenza de tu desnudez. Dentro de este contexto cultural judío, la desnudez, como hemos dicho también en otras ocasiones, era algo muy vergonzoso. Había que ser recatado, había que cubrirse, ¿verdad? Así que es bien importante las vestiduras.